Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Número 29-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 25 de octubre de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveita, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 18 de octubre de 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Cuenta, punto único. Comunicación suscrita por la presidencia de la Asamblea Nacional, remitiendo comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, por el medio del cual expresa su opinión favorable respecto a la solicitud de prórroga de las acciones de la República en la Corporación Interamericana de Inversiones, institución encargada del financiamiento al sector privado dentro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. La Secretaría leyó ambas comunicaciones y sometió a consideración de los diputados y diputadas la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la Corporación Interamericana de Inversiones, remitida por la Comisión Permanente de Finanzas. Resultó aprobada. Punto de información único. Sobre el cierre de más de 60 emisoras de radio, la presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Sonia Medina, quien expresó su rechazo al cierre arbitrario de más de 60 radioemisoras venezolanas, medida ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro por intermedio de Conatel. Este plan no es un hecho aislado, ya que cada día más pretenden cercar el acceso a la información libre a los ciudadanos y monopolizar la información para que las personas accedan a los medios que ellos controlan. Reveló que esta denuncia está siendo procesada en los órganos internacionales. Esto se documenta y se suma a los tantos informes que tenemos sobre la violación de derechos humanos. Nuestra misión desde la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, pero además, como diputados, tiene que ser la defensa de esta libertad de expresión e información como un derecho humano y trascendente que tenemos todos, expresó Medina ante el Pleno de la Comisión Delegada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, debate sobre el colapso nacional producto de las lluvias y la indolencia del régimen de Nicolás Maduro ante la tragedia. Segundo, debate sobre el incremento de la deserción escolar, producto de la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Consideración del orden del día, aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el colapso nacional producto de las lluvias y la indolencia del régimen de Nicolás Maduro ante la tragedia. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Héctor Cordero, quien insistió en el deterioro por la falta de mantenimiento y previsión de las principales vías de comunicaciones terrestres del oriente, centro y oeste de Venezuela, que han sido severamente afectadas por las lluvias, por las fuertes precipitaciones. Responsabilizó
al régimen por los estragos causados por las lluvias, las cuales dejó en evidencia su negligencia, incapacidad y desidia, afirmó que al régimen no le importa el bienestar de los venezolanos. La presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, diputada María Gabriela Hernández, señaló que en Venezuela existen las temporadas de lluvia y sequía y alertó que las mismas se intensificarán como consecuencia del calentamiento global. Frente a esto, hizo un llamado a los venezolanos a estar conscientes y preparados para estos eventos, para estos eventuales acontecimientos. Planteó aplicar un programa urgente de arborización y reforestación de los parques nacionales y áreas protegidas de reservas de aguas. Según Hernández, ayudará a evitar en las próximas temporadas pérdidas humanas y materiales que hoy afectan a todo el país. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados William Dávila, Richard Blanco y las diputadas Desiree Barbosa, María Gabriela Hernández, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el incremento de la deserción escolar, producto de la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Lucrecia Morales, quien manifestó que en Venezuela se observa un retroceso alarmante en nuestro sistema educativo en las últimas 2 décadas, que obedece a múltiples variables, entre las cuales destacó las inadecuadas políticas educativas, los altos índices de pobreza, pero sobre todo la gran indiferencia gubernamental, además de la migración forzada en busca de mejor calidad de vida y el COVID-19. Citó que las cifras para el año 2021, la deserción estudiantil aumentó del 13% al 21.4%. A esto se le agrega el 83% de maestros y profesores que han abandonado las aulas de clase, que también se han ido del país y que han decidido y se han dedicado a otros oficios en búsqueda de una mejor calidad de vida. Ante la crisis humanitaria compleja que viven los venezolanos, estamos ante una tragedia social, dijo. Hizo un llamado a los venezolanos para que se tome el rumbo de lo que debe ser la educación en Venezuela y se entienda la necesidad de rescatar el sistema educativo de la nación y el futuro del país. Para la transformación nacional, para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barranga, Rafael Veroz y la diputada María Mora, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada el 1 de noviembre del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Tenemos un único punto de información de la mano del diputado Luis Estefanelli. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente, interino de Venezuela y presidente de esta Asamblea Nacional Legítima, Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Este llamado es a la industria petrolera, es a los trabajadores de la industria petrolera. En el caso que nos atañe hoy, pedimos este punto de información para denunciar un hecho insólito, que es que los trabajadores del complejo Paraguaná, tercerizado, vale decir, los trabajadores de contratistas, están financiando con su trabajo los esfuerzos
que hacen las contratistas cuando tienen un contrato, ya que las nóminas no son canceladas en su debido momento. Hay trabajadores que les deben dinero de hace 6 meses, 8 meses, 9 meses. Hay trabajadores que le deben $1,000, $2,000, hasta 8 y 9,000 y 10,000 dólares, y que les abonan pequeñas cantidades alegando que PDVSA no le paga a las contratistas. Este hecho grave está ocurriendo también en la refinería del Palito, desde que tomaron los iraníes. Se calcula que hay una deuda con los trabajadores desde noviembre, algunas ascienden a miles de dólares, y se estima que el monto total de esta deuda puede llegar a los 20 millones de dólares solo en el Palito. En el caso del CRP, estimamos que, y digo, son cifras extraoficiales, ya que en Venezuela no existe, hay una opacidad, no existe ninguna información oficial. Estimamos que trabajan, que le adeudan a más de 1.500 trabajadores, pudieran llegar a 2.000, lo cual nos hace pensar que en el resto del país está ocurriendo lo mismo, y lo cual nos hace pensar que existen miles de trabajadores involucrados en este tema y que están corriendo el riesgo, el grave riesgo de depender de un tercero en el pago de sus honorarios, por cierto, acumulado a lo largo de meses, de trabajo y esfuerzo de meses, y que antes, en la era de la democracia real, cuando ocurría que una empresa contratista, dígame bien, no pagaba una nómina en fin de semana, el lunes era objeto de una interdicción en la Inspectoría del Trabajo. El martes la misma industria petrolera mandaba a pagarle esa nómina y se la descontaba después en los pagos sucesivos a la contratista. En este caso, los trabajadores están a su suerte, porque solamente se reconoce la relación laboral trabajador con la contratista. Y venimos aquí a exigirle a la industria petrolera, a PDVSA, a la directiva PDVSA, que asuma solidariamente estas deudas, puesto que los trabajadores no pueden estar sujetos a ese vaivén que significa depender de una contratista o depender de un tercero, puesto que muy fácilmente podrían quedarse en el aire, ya que, no digo todas, algunas o varias empresas de estas, cuando cobren montos grandes, podrían verse tentados a dejar el pelero o a irse con la cabulla amarrada en la pata. Quiero anunciarle a esta Asamblea Nacional que vamos a proceder ante la OIT, habida cuenta que las instituciones venezolanas no dan las señales, no dan la confianza para hacer este tipo de denuncias. Vamos a denunciar hasta la OIT lo que me parece una primicia mundial, que son que los trabajadores con su esfuerzo, con su salario, financian los trabajos en la industria petrolera venezolana. Esto es increíble, esto no tiene nombre. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que pasa con los trabajadores? Bueno, ¿qué pasa con los sindicatos que ahora existen y que representan a los trabajadores? Porque yo recuerdo que antes le llegaba a faltar una bolsa de hielo a un equipo de trabajo dentro de la petrolera, y el reclamo no se hacía esperar y aparecía rápido la bolsa de hielo. Ahora le deben meses de salario y no hay reclamo. Y todo esto es debido al control y al ejercicio del terror con el régimen de seguridad que existe dentro de las petroleras, y algunos de ellos con los que he hablado me han dicho que prefieren que les adeudan a que les nieguen a entrar más nunca a trabajar. De manera pues que los tienen de esa manera. Existe un temor, un grave temor a producir ninguna de estas denuncias. Sin embargo, aquí estamos como diputados de Paraguaná dando la cara por nuestros trabajadores, sepan nuestros trabajadores que le vamos a hacer seguimiento a este caso, y esperemos que los otros diputados que están involucrados en sus estados respectivos, como es el Zulia, como es Barinas, con la faja del Orinoco, Monaga, Anzoátegui, Puerto Cabello, por supuesto Carabobo, estén claros en que esta denuncia va a afectar o tiene que ver con masa de trabajadores que seguramente están involucrados en esa industria a lo largo y ancho de todo el país. Repito, señor presidente,
Hay miles de trabajadores que están siendo objeto de explotación increíblemente, es increíble que esto esté ocurriendo a esta altura de la historia de la humanidad, que hay unos sindicatos que no existen, que no los defienden y que están sujetos a esta situación de grave, de incertidumbre y de inseguridad, y exigimos de una buena vez, repetimos aquí nuevamente, que PDVSA tiene que hacerse solidaria con esas nóminas, puesto que si no pagan las contratistas van a tener que asumir el pago de estos salarios a estos trabajadores. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, trabajadores de la industria petrolera, unidos, 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 jamás serán vencidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Stefanelli. Por favor, secretario de lectura a la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre el acoso a la libertad de prensa por parte del régimen. Segundo, debate sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en la población infantil de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por secretaría. Está aprobada la propuesta de orden del día. Lectura del primer punto, secretario. Debate sobre el acoso a la libertad de prensa por parte del régimen. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, la diputada Sonia Medina. Ciudadano presidente Juan Guaidó, Junta Directiva de este Parlamento Nacional, colegas diputados, Comisión Delegada, Medios de Comunicación Social. En días pasados tomé la palabra en un punto de información a los fines de dejar constancia sobre la persecución a los medios de comunicación social como parte de un plan macabro para silenciar la prensa libre, para callar la verdad, para tomar por completo el poder que significa la comunicación y la libertad de prensa. Hoy, en esta sesión de esta Asamblea Nacional, insistimos en este punto con mayor formalidad. Y es que este tema es de especial trascendencia social, económica y política. Afecta todos los aspectos del desarrollo de la personalidad y de la libertad de pensamiento, y con ello la consecuente libertad de expresión. Pretender secuestrar, perseguir y matar la prensa libre es la forma más eficaz de debilitar la democracia. A esta conclusión llegó la Sociedad Interamericana de Prensa en la reciente Asamblea General, en su 78 Asamblea General, al condenar el retroceso de la libertad de prensa debido a la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial. La censura, o lo que es peor, que Teodoro Pekov, que en paz descanse, ya lo advertía en los interminables foros a los que pudimos asistir, en los cuales él decía que no era grave la censura, que era más grave la autocensura. Y eso es lo que ocurre hoy en Venezuela, por el temor a la represión de la dictadura a través del brazo ejecutor del régimen como lo es Conatel. En este año, según el balance presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, han cerrado al menos 80 emisoras de radio, con lo cual, al margen de la violación del derecho a la libertad de expresión y garantías constitucionales, también se suma el desempleo de cientos de trabajadores entre locutores y operadores. En esta semana fueron cerradas en el estado Falcón 9 emisoras por órdenes de Conatel, y lo que es peor aún, todo esto fue debido a instrucciones dadas de manera telefónica por monitores del propio ente gubernamental. En Venezuela se bloquea el acceso a la información de todas las maneras, incluso en las plataformas digitales. Se persiguen periodistas, se incautan los bienes, o mejor dicho, se roban los implementos y activos de los medios de comunicación social.
Es más que importante que a través de nuestro Parlamento actuemos con las organizaciones internacionales para denunciar y sancionar a quienes persiguen y silencian la prensa libre, para no descansar hasta restituir el derecho vulnerado a cada uno de los profesionales del periodismo, de la comunicación y de cada medio de prensa, escrito, radial, televisivo o digital, que ha sido atacado y violentado. Nuestro reconocimiento a los profesionales del ejercicio de la comunicación social en nuestro país, a los valientes, que a pesar de los riesgos siguen en busca de la verdad para llevar a la población la información veraz y oportuna, burlando la censura y el cerco comunicacional del régimen. Aplausos de pie, honor y reconocimiento. Mientras ustedes no callen, la democracia vive, y con ello el compromiso de alcanzar la Venezuela libre que estamos obligados a conquistar, sin acuerdos ni negociaciones, porque este sagrado derecho es un mandato del pueblo y como tal debemos cumplirlo. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Sonia Medina. Tiene la palabra el diputado Guillermo. Diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas diputados e integrantes de la directiva del Parlamento, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En Venezuela, el ejercicio de la profesión del periodismo se ha convertido en un riesgo a tal punto que los comunicadores sociales y los dueños de los medios de comunicación independientes han optado algunos por autocensurarse. Otros han tenido que irse del país para ejercer la profesión desde el exterior. Algunos han sido atacados judicialmente o con los colectivos armados para impedir que continúen funcionando, y a otros les han mandado a comprar los activos a través de testaferros. Pero en fin, se trata en todo caso de impedir la difusión de informaciones y noticias que sean o consideran adversas al régimen. Y esto lo decimos enarbolando criterios de estricto apego a las normas internacionales y nacionales sobre la materia relacionada con la libertad de expresión, información y comunicación libre y plural, pregonando que son principios rectores y fundamentales de toda sociedad que se precie de ser democrática. En esta no ocurre esto porque es una dictadura. Igualmente, se ratifica el principio mediante el cual se debe proscribir la censura para la libertad de expresión y que cualquier desviación debe ser sancionada en forma posterior y por los medios que la legislación prevé para penalizar aquellas conductas que resulten ser ilícitas o contrarias a los intereses de la República o al interés común. Estas políticas gubernamentales en relación con la censura y el acoso contra los medios de comunicación no es nuevo. Ya esto viene siendo registrado a través de las ONG nacionales como Espacio Público e internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, relacionados con la investigación sobre distintos casos y hechos de agresiones, torturas y homicidios en contra de periodistas y medios de comunicación. Es así como podemos señalar que las violaciones a la libertad de expresión documentadas entre los años 2001 al 2007 da cuenta de acusaciones por vilipendio o desacato, difamación y muchos casos de censura judicial y hasta de muerte de profesionales del periodismo en el desempeño de su trabajo. El debate nacional contemporáneo es muy directo y procura que las personas se vinculen a los argumentos presentados. Por ello es muy importante presentar las consecuencias de estas políticas restrictivas, en este caso asociadas a la penalización de la expresión. Mostrar las consecuencias es relevante en la deliberación nacional y para las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos. Es así que en 2019, en el informe sobre los derechos humanos presentado por Michelle Bachelet, se expresó: en los últimos años, el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando entre los años 2018 y 2019.
Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros, quienes fueron expulsados o dejaron al país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a Internet. La velocidad de la Internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión e infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales. En el año 2021 igualmente expresó: al día de hoy, 5 activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del plan de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el año 2017 señaló lo siguiente: en cuanto al derecho a la libertad de expresión, se documentan severas restricciones a este derecho, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataque a periodistas y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentran aprobación estatal. Estas medidas no responden a un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano en esta materia y en la práctica han estado dirigidas al silenciamiento de las voces críticas del actual gobierno. Su impacto en la democracia venezolana es evidente y merece atención prioritaria. Es por estas razones que hoy tenemos que expresar nuestro rechazo total y absoluto a estas medidas que han incrementado la represión en contra de los periodistas y medios de comunicación, destacando el cierre de emisoras de radio en lo que llega a la fecha actual cerca de un centenar que deja a la ciudadanía sin información, por lo cual proponemos que estos hechos sean denunciados ante los organismos internacionales con los detalles de cada caso, para que se hagan las investigaciones pertinentes y se acumulen a las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. Por último, creo que es importante decirle al presidente colombiano Gustavo Petro, que está o estará en Caracas reunido con Nicolás Maduro, que sepa que está tratando con un dictador y un violador de los derechos humanos constatado por los organismos internacionales y por la Corte Penal Internacional. Es todo. Gracias, presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Palacio. Tiene la palabra el diputado Mario González. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social venezolanos. He solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para referirme al acoso indiscriminado, brutal, que emprende el régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación social. A todas luces, desde el Palacio de Miraflores, dieron la orden de cerrar no menos de 90 estaciones de radio independientes. La razón, el recrudecimiento de la censura en un país de por sí censurado. Nicolás Maduro, como todo buen socialista, le tiene urticaria a la prensa libre, le tiene miedo a la opinión independiente de una ciudadanía pensante y que reclama sus derechos. Los entes de censura venezolanos aprietan el tornillo de la represión comunicacional, sacando del aire a voces disidentes, cerrando espacios periodísticos imparciales y vetando a todo aquello que no esté ajustado a las líneas propagandísticas del Ministerio de Comunicación e Información de la usurpación. Alrededor de 90 empresas de comunicación las sacaron del aire permanentemente.
La silenciaron con el solo propósito de dejar que retruene la voz de la propaganda oficialista retransmitida por los esquiroles de la prensa. Nicolás Maduro solo quiere palangristas, es decir, periodistas asalariados que solo lean notas o comunicados de prensa oficial o que repitan como loros las cuartillas que emanen de los equipos de comunicación del régimen. Desde esta tribuna, la Asamblea Nacional Legítima, quiero solidarizarme con todos y cada uno de los periodistas, radiodifusores y locutores censurados por el régimen de Nicolás Maduro, pues yo mismo he sido víctima de esa política del silencio forzoso aplicado desde la usurpación venezolana. Como periodista he sido vetado de múltiples estaciones de radio y televisoras. A unos expresamente les exigieron no aceptarme y a otras, a través del miedo, se han abstenido de entrevistarme o de permitirme conducir algún espacio como parlamentario o como simplemente un representante, un periodista, un comunicador social. La censura en Venezuela no es para nada nueva. Desde la puesta en vigencia de la llamada Ley Mordaza, se han cerrado las puertas al periodismo libre, al ejercicio adecuado de la comunicación social. Se cuentan por decenas los espacios de radio y televisión cerrados. Recordamos con profunda tristeza el cierre de RCTV, Radio Caracas Televisión, el off a canales internacionales prohibidos en Venezuela como CNN, NTN 24, BPN TV y otros. Además, la acción oficialista no solo se expresa en la clausura de radios y televisoras, sino que la prensa escrita es un extraño ser condenado a la extinción en Venezuela. Los periódicos son raros especímenes que solo vemos en casos muy particulares, y esto no ocurre por el avance de la tecnología, sino por la cruel arremetida del Estado venezolano en contra de los medios impresos tradicionales del país. Maduro asfixió a la prensa escrita con multas, con demandas y con la negación de dólares para la adquisición de papel, a tal punto que hoy solo subsisten selectos medios de comunicación en papel que se han rehusado a morir, en un gesto de valiente abnegación por la ética periodística. Frente a esta situación, como periodista y como diputado a esta legítima Asamblea Nacional, les propongo, colegas parlamentarios, impulsar una medida de defensa y protección al libre ejercicio del periodismo en Venezuela. Como ente legal, el Parlamento venezolano debe solicitar a los organismos protectores de la prensa y la libre expresión del mundo una actuación en resguardo a la prensa venezolana y sobre todo hacia aquellos periodistas presos, amenazados, amordazados u obligados a vivir en el exilio. Es el momento de actuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado Rothschild. Buenos días, colegas parlamentarios, señor presidente. Quien les habla, el diputado en el exilio, Rodney Mantilla. Hoy me uno a este debate para seguir denunciando lo que viene pasando hace más ya de 20 años de dictadura, y es la persecución a los medios y a los periodistas. En este año, como ya todos sabemos, se han cerrado cerca de 80 emisoras a todo lo largo del país. Pero bueno, no solamente eso, es que además, desde hace 20 años nos hemos dedicado a denunciar cómo se persigue a los periodistas en nuestro país. Tal es el caso de Nelson Bocaranda, que no tiene pasaporte. Tal es el caso de Nito Pérez Osuna, que vive en el exilio sin un pasaporte venezolano porque se los cancelan o se los anulan al llegar a Venezuela. Poco a poco la dictadura ha ido comprando medios de comunicación. Tal es el caso de La Universal, hoy es simplemente un brazo de la dictadura. Tal es el caso de Globovisión, hoy en manos del narcocorrupto Hugo Ring, y otros medios que han decidido autocensurarse para no ver echado por el piso todo su trabajo de años. Creo que bien vale la pena hoy recordar que sigue tras las rejas injustamente encarcelado el periodista Roland Carreño. En conclusión, tenemos un país completamente aislado. No hay manera de comunicarle a los venezolanos qué pasa dentro y fuera de nuestro país. Los pocos medios que dan en Venezuela no se atreven a cubrir las noticias que emiten los diferentes partidos políticos de oposición ni qué pasa en la Asamblea Nacional. Probablemente el resultado de las conclusiones de esta sesión nunca se sepan,
mucha gente en los diferentes estados del país ni deben saber que en este momento hay una sesión en la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Sin duda, en el momento que recuperemos la democracia, lo primero que tenemos que levantar es la bandera de la libertad de expresión, el periodismo libre y los medios independientes. Y entender, esto no es solo una tarea para el chavismo, sino también para nosotros, que creo que se nos olvidó. No hay periodista bueno ni periodista malo, no hay opinión buena, no hay opinión mala, hay periodistas y hay opiniones. Se nos olvidó que es un canal independiente, un periódico independiente. Somos capaces de señalar de infiltrado o de chavista a quien no piense como nosotros, a quien nos critica, a quien nos expone, a quien nos pide cuenta de qué hacemos con el país. Pero resulta que eso es periodismo independiente y tras 20 años de dictadura se nos olvidó. Yo solo espero que en el momento que recuperemos la democracia podamos nuevamente dar un mensaje al país desde los medios libres, desde Radio Caracas Radio, desde Radio Caracas Televisión, desde CNV, que prendamos la radio y tengamos de nuevo a periodistas como la profesora Colomina, pero también que aprenda la televisión y pueda ver a Carla Angola, que ponga Venevisión y vea a políticos de todos los extremos hablando y debatiendo sanamente y en libertad, que abra un periódico y vea una columna de Rafael Poleo y que finalmente pueda leer nuevamente las crónicas de Leonardo Padrón en El Nacional. Todos por igual, todos en libertad, ni buenos ni malos, ni periodistas en contra ni a favor, sino periodistas independientes defendiendo la libertad de expresión. Muchas gracias, colegas parlamentarios, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Rosmith Mantilla. Tiene la palabra el diputado Eliezer Sirit. Señor presidente, Junta Directiva, colega parlamentario, pueblo de Venezuela. Nuevamente, esta honorable Asamblea Nacional le corresponde, en el cumplimiento de sus responsabilidades, tratar un tema muy delicado y que va en contra, por supuesto, de la libertad de expresión, elemento importante en cualquier sistema democrático. El acoso, de lo cual viene siendo objeto uno u otro periodista en cualquier parte de Venezuela, es digno de rechazar de manera categórica y denunciar ante las instancias internacionales la nueva práctica que desde el gobierno se viene ejerciendo para boicotear el ejercicio de periodismo, para impedir que los profesionales de la comunicación puedan ejercer libremente su profesión y en consecuencia buscar la noticia donde quiera que se genere y transmitirla a través de los distintos medios existentes en este país. Claro estamos que no es fácil, por supuesto, hacerle llegar al pueblo de Venezuela una información veraz, objetiva a través de los medios impresos, porque casi todos están secuestrados, están recibiendo directrices por parte del gobierno, como de igual manera a través de las emisoras radiales o emisoras televisivas. Había cuenta que más de una de estas también se imponen la autocensura, evitando así que la noticia que se genera pueda llegar a feliz término y como tiene que ser a los distintos hogares de este país. Por ello es importante este debate que hoy estamos dando para denunciar la nueva práctica, hoy lo repito, de cuyo cual se hace los funcionarios del gobierno para impedir que los periodistas ejerzan su profesión, su trabajo, y que en consecuencia de ello lo que entramos entonces en una etapa de difamación, de calumnia y por supuesto de agresión, no solamente verbal, sino hasta física, por algunos funcionarios del gobierno, cuando algún periodista, en el cumplimiento de sus obligaciones, simplemente hace llegar al pueblo una información que se está gestando a través de un instituto público, de una oficina pública, que tiene que ver con el incumplimiento de sus responsabilidades y por supuesto con actos dolosos e inmorales que de una u otra manera ya son generalizados en el gobierno que hoy preside el señor que ya sabemos, José Manuel Poana. Todo, señor presidente, colega parlamentario. Muchísimas gracias, diputado Sirit. Tiene palabra para concluir el debate el diputado Abilio Troconis. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, hoy me toca hablar sobre un tema muy sensible para la sociedad venezolana
pero también para los medios de comunicación, periodistas, reporteros gráficos. Este régimen, que empezó su política de coartar la libertad de expresión, hoy vemos cómo nuevamente arremete contra los pequeños o las pequeñas emisoras comunitarias. En el pasado vimos que su política estaba dedicada al cierre de las grandes medios de comunicación, como fue Radio Caracas Televisión, como fue El Nacional, entre otras. Hoy vemos que hay una política macabra, irracional, de cierre de emisoras comunitarias, que en el pasado fueron utilizadas para informar, desinformar las políticas del régimen. En años anteriores hablaban maravillas del auge de las emisoras comunitarias. Hoy más de 90 emisoras han sido cerradas sin ninguna razón o sin ningún argumento legal. Ejemplo, en Cumaná, Conatel cerró la única radio de corte informativo que existía en esa ciudad. En Cojedes, más de 6 emisoras fueron cerradas. En el Zulia, más de 10. Y así podemos hablarle del estado Carabobo, del Táchira, del Lara. Todas estas han sufrido, estos estados han sufrido cierre de emisoras sin ningún tipo de argumento legal. Además, la amenaza de una ley que regule el contenido en redes sociales es terrible. Adicionalmente, continúan los bloqueos de portales noticiosos y, lo que es más grave, las solicitudes de investigación a quienes hoy dirigen esos portales. Todo para amedrentar, para meterle miedo a los propietarios de esos portales. Pero mucho más grave es impedir el acceso de los reporteros, de los periodistas a las zonas donde ocurrieron los hechos lamentables de Tejería. Todo esto es una política que va socavando a nuestra democracia, pero además acabando con la libertad de expresión. El cierre de emisoras, de más de 90 emisoras en el país, indiscriminadamente viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho al trabajo. Hoy podemos decir que Venezuela, Cuba y Nicaragua son los países con peor índice de libertad de prensa en América, según el nuevo informe de la CIC. Desde esta tribuna, yo le pido a todo Venezuela, a todos nuestros colegas diputados, que tenemos que seguir unidos para poder acabar con esta tiranía, para poderle regresar la libertad y la democracia a los venezolanos. Muchísimas gracias y de verdad desde esta trinchera seguiremos con toda convicción dando la lucha por el país. Muchísimas gracias, diputado Troconis. Concluyó este punto de debate. Siguiente punto del orden del día, secretario. Segundo, debate sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en la población infantil de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Para iniciar el debate, tiene la palabra la diputada Oneida Guaype. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, miembro de la Junta Directiva, colegas diputados, señoras representantes de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela.
Hoy, cuando hablamos del impacto de la crisis humanitaria compleja en la población infantil de Venezuela, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando un país tiene 10% de su población susceptible, como los niños con desnutrición, la situación es emergencia. En Venezuela hoy aproximadamente el 23% de los menores de 6 meses tienen desnutrición aguda o severa, porcentaje que llega al 40% en los 2 primeros años de vida. Este es el periodo en el que los efectos pueden ser más graves e irreversibles para el desarrollo del niño. Cada día se agudiza una crisis humanitaria compleja producto de las malas políticas económicas de un sistema de miseria. Las familias venezolanas no tienen cómo costear el mínimo de alimentación y la descomposición por la falta de políticas públicas dirigidas a los jóvenes y a las mujeres en estado de embarazo son nulas. La generación que hoy vemos presenta retrasos en el aparato psicomotor, condiciones críticas por la ausencia de control y complementos nutricionales. Los programas materno-infantil no están funcionando, la deserción escolar y la desesperación del núcleo familiar por no poder cubrir las necesidades básicas están llevando a un aumento significativo de más adolescentes con embarazo. Estamos viviendo los peores momentos de oscuridad de un país. Estamos viviendo los momentos más difíciles que puede atravesar una nación. Observamos cómo el abandono al sistema nacional de salud, la destrucción que se le hizo al aparato productivo, el mismo que se le hizo al sistema público de salud, que no le permite a la mujer el control adecuado del embarazo. El cuidado del niño y la protección se da desde el vientre materno y hasta los 5 años de edad. Esa es la etapa más importante en la vida de un ser humano. Es determinante para su desarrollo físico y mental. Esa es la etapa de producción, donde se producen los cambios definitivos e irreversibles. Y es cuando la mujer en estos momentos no puede garantizarle la protección a su embarazo porque no tiene dónde acudir, porque no puede consumir las proteínas, no puede tomar las vitaminas para garantizar su embarazo. Ni siquiera se le garantiza a los venezolanos, a los ciudadanos, a los niños el agua. No hay control de niños sanos, no hay el control para los niños sanos. Es por ello que cada día vemos niños con problemas de crecimiento, bajos de peso. Hoy vemos nuevamente en las calles niños hurgando en la basura como consecuencia de la deserción escolar. Hoy, colegas diputados, nos debe llamar a reflexión esta situación que están viviendo nuestro futuro, porque ese es el futuro del país. Si no atacamos esto, el futuro de Venezuela será un futuro incierto y enfermo. Es por ello que los llamo a la unidad. Vamos a unirnos y vamos juntos a caminar por ese sendero que nos lleve a lograr un desenlace que permita la libertad, el cambio del sistema para que Venezuela pueda ser próspera. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Carissa Lanova. Buenos días, presidente, vicepresidente, diputados. Hoy nos toca hablar de un tema al cual venimos denunciando de años, porque entendemos la infancia como el futuro de nuestro país, donde todos nosotros tenemos que ser una gran red para proteger
a nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país, donde sus derechos sean respetados, donde tengan derecho a la alimentación, a crecer, a desarrollarse como seres humanos. Hoy vemos que la desnutrición ha aumentado en nuestro país. Vemos las cifras que nos dicen las ONG, porque el Estado venezolano hace años que no publica y hay opacidad sobre ese tema. Y tenemos que llevar un control de lo que son las tasas de natalidad y mortalidad de nuestro país a través de lo que nos dicen las diferentes ONG, registros en algunos hospitales y levantar así una información. Lamentablemente, este 29 de octubre falleció una niña de 2 años que pesaba menos de 5 kilos y murió por desnutrición. La desnutrición es algo que se puede evitar si aquí se hace políticas públicas, como por ejemplo garantizar los 1000 días del niño, que eso va desde la gestación hasta que cumple 2 años. Es la etapa más importante para un ser humano porque ahí es donde está la formación de su crecimiento, de su etapa cognitiva. Y nosotros como Estado deberíamos proteger a nuestros niños y niñas. Ese caso de esta niña en Zulia no es diferente a otros casos que ha pasado en Monaga, que han pasado en Anzoátegui, en Aragua, en diferentes estados, donde día a día se van registrando que no son cifras, son personas, son niños, son miembros de una familia. Y nosotros con la tasa de embarazo, que es una de las terceras más altas de Latinoamérica, niñas que tienen embarazo precoz y las cuales no se alimentan correctamente, bueno, ya ese bebé nace con deficiencias, ya ese bebé nace en un estado de desnutrición, sin contar, bueno, el alto. La familia presenta unas políticas claras, porque ya observamos con las diferentes de cómo está el pueblo venezolano, que las cajas claras nos permitan salvaguardar su derecho a la alimentación, su derecho al crecimiento, su derecho a la vida y poder cambiando este sistema que no protege la infancia, este sistema que hemos visto en el transcurrir de estos años que venimos denunciando, que ha aumentado la desnutrición en nuestro país, que ha aumentado la desnutrición aguda y observamos, por ejemplo, ya hoy comienza el mes de noviembre y nos dicen las federaciones, las ONG, que ha aumentado un 33% lo que es la desnutrición en nuestro país. El año pasado aumentó un 20%. Y bueno, vemos cómo las zonas más vulnerables, como las zonas indígenas, hay un alto porcentaje de su población que presentan estos signos de desnutrición. Entonces, por eso desde aquí, desde esta bancada, nosotros elevamos nuestra voz porque es imposible que nosotros estemos hablando de derechos humanos, que estamos peleando cosas y lo básico, que es la alimentación de nuestros niños, no tengamos por lo menos eso cubierto como país. Entonces, bueno, desde aquí nosotros seguiremos elevando nuestra voz porque no son cifras, son vidas que se pierden por negligencia del Estado venezolano. Muchísimas gracias, diputada Karin Serrano. Tiene la palabra la diputada María Teresa Pérez. Buenos días.
presidente, miembros de la delegada, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Quiero comenzar recordando que en nuestro país carecemos de información oficial, por cuanto esto es un régimen caracterizado por la opacidad y el ocultismo. Pero gracias a las ONGs, universidades, organismos internacionales que visibilizan la realidad, podemos contar con cierta información. Tenemos que el 94,5% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de la alimentación y el 76,6% de la población vive en pobreza extrema. Estos dos factores tienen un impacto directo en la población infantil, llevando a un incremento de la mortalidad neonatal e infantil. Asimismo, tenemos que el 34,8% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en desnutrición crónica. Sufren enfermedades prevenibles por vacuna. Ese deterioro del sistema de salud aumenta el riesgo de morir de los niños con enfermedades hematológicas que requieren trasplante de médula ósea y que hoy no se hacen en el país, así como los pacientes renales que requieren diálisis y trasplante y tampoco hoy se hacen en el país. Esta crisis compleja vulnera la integridad física y psicológica de nuestros niños y los deja vulnerables ante depredadores y oportunistas. Se ha incrementado la explotación sexual de los menores y todos sabemos que muchos de nuestros adolescentes entablan relaciones con adultos para sustentar la carga económica en sus hogares. Esta emergencia en alimentación y salud disminuye las probabilidades de que los niños pequeños tengan una oportunidad de sobrevivir, porque aumenta la mortalidad no solo de ellos, sino también la de sus madres. Y agregamos otro factor como es el de la orfandad de nuestros niños. Por esto invito a las distintas ONG a mantenerse en pie de lucha en el país, a intensificar los esfuerzos y aumentar la eficacia del plan humanitario, para que al trabajar junto con nuestras organizaciones locales y los organismos internacionales, se pueda hacer frente a esta crisis humanitaria que tenemos. Asimismo, permitirle a las organizaciones humanitarias operar sin restricciones, sin temor a amenazas, sin represalia, sin persecución, sin encarcelamiento arbitrario. Pero todo eso que pedimos y que nos merecemos, sabemos que hoy con este régimen no es posible. Por eso, ante esta crisis y todas las demás conocidas y visibilizadas, sabemos que nuestra Venezuela está en terapia intensiva y por eso hoy, más que nunca, debemos unirnos todos juntos para alcanzar unas elecciones libres, justas, para beneficio de la mayoría de los venezolanos. Que Dios bendiga a nuestros ciudadanos. Es todo, colegas. Muchísimas gracias, diputada María Teresa. Tiene la palabra el diputado Linola Figuera. Señor presidente, colegas diputados, miembros de la comisión delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela.
Diferentes instituciones del país que están orientadas a la investigación y al estudio de la nutrición en Venezuela han manifestado su preocupación porque este tema se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestro país. Referimos al Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, que manifiesta que 1/3 de los niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica, que no tienen sino para comer granos, harina, en una dieta basada estrictamente por carbohidratos. También en el 2020, la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello manifestó que 9 de cada 10 venezolanos confiesa no tener dinero suficiente para comprar los alimentos. La crisis institucional y política en que se halla nuestro país ha generado una situación de inseguridad alimentaria que afecta, según Naciones Unidas, a 9,3 millones de venezolanos. La pérdida de lo que es la institucionalidad, la situación de impacto en cuanto a la pérdida de una política pública coherente que administre en justicia y con equidad la alimentación de Venezuela ha creado una situación de inestabilidad en los hogares venezolanos. No hablando también, por supuesto, de la inflación que le ha dado un duro golpe al estómago de los venezolanos y un duro golpe al bolsillo de los trabajadores en Venezuela. En el año 2022, empezando el primer semestre del 2022, se ha referido que alrededor de 8.199 niños menores de 5 años han sido diagnosticados con una desnutrición aguda. Esta situación, por supuesto, amerita por parte de todas las instituciones públicas y privadas un esfuerzo común. Indudablemente, la gran responsabilidad está sentada en el régimen de Nicolás Maduro, pero no podemos estar ajenos a una demanda de justicia alimentaria por parte del pueblo venezolano, quien es el que está sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad económica, política y social que sufre el país. Es por eso que en el plano humanitario urge llegar a un acuerdo más allá de la crisis política, donde todas las partes y aún con las diferencias podamos llegar a acuerdos que generen una política vital de seguridad alimentaria que permita garantizar que nuestra población venezolana pueda superar ese gran déficit en toda Venezuela. Fíjense ustedes, como médico venezolana, tengo que decir que estas consecuencias no solamente traen un impacto inmediato, sino el tema del poco desarrollo psicomotor o problemas en el desarrollo también físico de las personas van a tener unas consecuencias no solamente en lo inmediato o lo mediato, sino a futuro. Nuestros jóvenes venezolanos de hoy van a tener hombres y mujeres con graves problemas para el desarrollo personal, familiar y para el desarrollo de nuestro país. Señor presidente, colegas, diputados, yo demando por parte de la familia de venezolana a que hagamos toda la presión necesaria para que aquí se llegue a un diálogo que implique necesariamente la discusión del tema de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y todas las acciones que pueda generar la Asamblea Nacional para que definitivamente en nuestro país exista la justicia alimentaria. No puedo terminar sin decir que esto obedece a un problema estructural, sin lugar a duda, a un problema estructural que amerita un cambio en nuestro país. Y ese cambio definitivamente nosotros lo hemos construido a través de lo que es la lucha, de lo que significa el respeto al voto, el respeto a unas elecciones libres, democráticas, para que definitivamente nuestro país gire a un rumbo
de institucionalidad, gire a un rumbo de justicia, gire a un rumbo de una verdadera acción que genere un progreso alimentario y gire alrededor en la garantía constitucional del derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la alimentación. Por eso yo levanto las banderas de la fe, de la esperanza y de la justicia para que todos podamos tener a unos niños nutridos, vigorosos, a una familia venezolana sin hambre y que para que podamos estar inscritos con honra en los desafíos de los objetivos del desarrollo sostenible que orientan a que haya hambre cero. Para construir nosotros esa garantía, definitivamente debe haber un cambio estructural. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Dinora. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada Deyalitza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. Con la venia, presidente, para iniciar mi derecho de palabra, quiero pedir que coloquen una imagen que permanezca durante toda mi intervención. Adelante, diputada. Y es que hoy hablar de la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela puede resultar desgastado e incluso asociado al tema de la corrupción, del aprovechamiento, de la banalidad para algunos y hasta populismo y demagogia para otros. Pero cuando se vive y se comparte el día a día de los venezolanos de a pie, cuando se observan las carencias y el desespero de familias para poder conseguir un poco más de dinero para el presupuesto familiar que les permita sobrevivir en esta Venezuela empequeñecida económica y socialmente, sin duda que nos damos cuenta que esa crisis es una realidad que nos golpea, que nos impacta, pero sobre todo que nos exige y demanda generar condiciones para superarla. Para poner en contexto la urgencia de lo que hemos querido debatir hoy, es lo que ocurre con nuestra población infantil. Intentar maquillar, esconder o no mencionar las consecuencias terribles que en nuestros niños y niñas ha generado esta crisis compleja, que es decir, impacta el futuro del propio país, no puede estar en nuestra agenda. Por el contrario, es necesario visibilizar, denunciar y construir un esfuerzo gigante para procurar verdaderas alternativas de cambio que brinden oportunidad y futuro a la infancia venezolana. Ya la encuesta en COVID nos reveló cifras terribles sobre la pobreza y la desigualdad galopante. Pero es que recientemente observamos los informes de organizaciones como Cáritas de Venezuela y de la Oficina de las Naciones Unidas de Ayuda Humanitaria, donde dan cuenta nuevamente de la existencia de la desnutrición aguda en nuestros infantes, así como el hallazgo de esa desnutrición regular que genera retardo en el crecimiento y en la talla de nuestros niños. 7 de cada 10 niños en Venezuela presentan desnutrición. La Oficina de las Naciones Unidas habla de haber atendido aproximadamente unos 8.199 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda que debieron ser atendidos en materia alimentaria y en materia de salud. Pero es que Cáritas ha mencionado que el 30% de los niños que llegan a sus lugares de ayuda tienen un retardo en la talla, y este retardo obedece a la imposibilidad de tener la alimentación adecuada. Es absolutamente desbalanceada la alimentación que tienen nuestros niños en Venezuela, porque ni siquiera consumen cárnicos. Cuando lo hacen es por el desprendimiento de madres que prefieren dejar de comer para poder atender a sus niños. Nosotros vemos esos informes y es desgarrador observar cómo ya ni siquiera tienen el consuelo de asistir a las escuelas para poder recibir el programa de alimentación escolar.
sino que los resultados de estas investigaciones demuestran que nuestros niños sufren entonces un retardo cognitivo, un retardo o rezago biológico, un retardo o rezago incluso afectivo y social, porque no han podido recibir en la etapa más importante de vida, que es en la etapa de crecimiento, la alimentación adecuada, porque no hay condiciones en el país para que la familia pueda sostener y pueda pagar el consumo de lo necesario para brindar efectivamente capacidad de desarrollo, capacidad de aprendizaje y capacidad desde todo punto de vista a nuestra infancia. Es por ello, presidente, que en esta oportunidad nos hacemos eco de estas cifras terribles que nos dan una vez más la alerta de que hay que superar esta crisis, y para ello se requiere el cambio definitivo de un modelo que ha sido dañino para toda la población venezolana y particularmente con nuestros niños. Tenemos que recuperar el país para la infancia venezolana. Tenemos que dejar que imágenes como la que mostramos sea la cotidianidad en Venezuela. Urge atender esta crisis, pero más urge superarla. De allí que una vez más nosotros denunciamos y alertamos que a pesar de la burbuja que han querido introducir de mejoras en Venezuela, es esa realidad de la desnutrición de nuestros niños, de la pérdida de su talla, de la imposibilidad de adquirir conocimiento por falta de alimentación adecuada, la que nos obliga y demanda a una solución urgente, y para ello debemos trabajar de manera conjunta, no solamente quienes tenemos la responsabilidad política, sino la ciudadanía en general y los organismos internacionales también. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Dayel Saray, y a todos los diputados que intervienen en este debate por no solamente la denuncia, sino la urgencia por soluciones. Con esta intervención concluimos el punto de debate y con eso la materia, por lo cual fue convocada la sesión. Se levanta y se convoca para el próximo martes, una nueva sesión de comisión delegada. Muchísimas gracias, diputados y diputadas, que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.